Entre los años 1888 y 1891, 11 mujeres fueron asesinadas en la famosa zona de Whitechapel, del este de Londres. 5 de los asesinatos presentaban las mismas terroríficas similitudes y fueron atribuidos al mismo asesino. Todas las víctimas eran prostitutas. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Liz Stride, Catherine Eddowes y Mary Kelly. Esta ronda intensiva de asesinatos de las trabajadoras de la calle dio comienzo en agosto y terminó en noviembre, y acabó tan bruscamente como había empezado. Con el paso de los años, se presentaron muchas teorías sobre quién podía ser el asesino, desde los masones hasta un médico real e incluso uno de los nietos de la reina Victoria. Pero a pesar de que los 5 asesinatos han sido reexaminados cientos de veces, los investigadores creen que todos ellos pueden dar aún indicios sobre la identidad del culpable. No podéis haceros una idea de cuánto influye la prensa y los medios de comunicación, aunque esté mal que yo lo diga, en las decisiones que tomamos o en la percepción que tenemos de las cosas. Por ejemplo, hoy estamos hablando del serial killer más famoso de todos los tiempos. Pero si analizamos todos los hechos con detenimiento, nos daremos cuenta que él como criminal no era diferente a los demás, no hizo nada extraordinario. Sin embargo, la prensa sensacionalista y amarillista que empezaba a dar sus primeros pasos en aquella época se encargó de que Jack el Destripador fuera poco menos que un icono indescifrable que ha perdurado un siglo y medio después y seguramente permanecerá en la vitrina de lo eterno. Por eso hoy abrimos otro libro que tiene por título Eso no estaba en mi libro de historia del periodismo, y su autor está con nosotros para arrojar luz a uno de los grandes misterios del siglo XIX. José Manuel Bielsa, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar con vosotros. José Manuel, ¿qué significa para ti hablar de Jack el Destripador? Pues además de ser, como tú bien dices, el primero de los asesinos en serie de la edad contemporánea, con permiso de Pierre Lasner, un criminal de un perfil muy interesante también anterior, yo creo que hay que hablar de una creación de los medios de comunicación, porque la prensa victoriana no supo, en mi opinión, y en la opinión de muchos expertos, enfrentarse a las informaciones relacionadas con sus crímenes con la rigurosidad necesaria. Y en esa medida crearon un arquetipo de asesino que tendió a opacar al individuo y que pues probablemente confundió mucho a las autoridades policiales a la hora de identificarlo. Tienes diversos trabajos literarios publicados y uno llama mucho la atención en 2020 que tiene por título La historia nos miente. Yo te pregunto, José Manuel, hablando de Jack el Destripador, ¿la historia nos ha mentido? Probablemente la historia oficial no, porque el personaje está muy estudiado. Pero sí es verdad que la historia mediática de Jack el Destripador está llena de sombras y de detalles relacionados con él que probablemente no tienen ningún soporte real. Yo creo que Jack el Destripador, además de ser un criminal arquetípico, es una gran noticia falsa, en cierto modo. Vayamos al tema que nos ocupa esta noche y por el cual hemos querido hablar hoy contigo. Primero quiero preguntarte si la prensa amarillista nació con Jack el Destripador y después preguntarte qué papel jugó esta en la figura que tenemos a día de hoy de este arcano de la crónica negra. Bueno, la prensa amarillista realmente, o la prensa sensacionalista, saltándonos un poco los cánones de la oficialidad del conocimiento de la historia de los medios, es bastante más antigua. Yo creo que las noticias sobre los aspectos más truculentos de la realidad en todas las épocas han tenido un hueco en la comunicación social. El caso de Jack el Destripador es especialmente interesante porque falsea y falsea muchas cosas y convierte a un criminal un criminal más en una especie de mito
una creación de la comunicación social que no permitió acercarse con rigurosidad al autor de los famosos 5 crímenes de Whitechapel, que se produjeron en unos meses solamente, en unos 3 meses a finales de 1888. Y ese sombrero de copa, ese chal, ese maletín, ese bastón, ese carruaje con caballos, toda esa vestimenta, toda esa figura arquetípica de Jack el Destripador, ¿la tenemos que atribuir a la prensa del momento? Sí, totalmente. De hecho, el nombre de Jack el Destripador aparece publicado por primera vez el 1 de octubre de 1888 en un periódico londinense. Con anterioridad había recibido otros nombres, como por ejemplo el perturbado de Whitechapel o delantal de cuero, se le llamaba también, porque en el escenario de uno de los crímenes apareció un pedazo de un delantal de cuero, probablemente de un zapatero o de alguien que trabajaba con el cuero, un curtidor quizá que trabajaba en la zona. Entonces sí, el mismo nombre es una creación, sin duda es una creación periodística, totalmente. Sí, bueno, eso es un tema bastante complicado. Para empezar, Jack el Destripador o las personas que se hacían pasar por él realmente no mandaban tanto cartas a los medios de comunicación como a una agencia de medios que había en el Londres victoriano de finales del siglo XIX. Esto hizo pensar a la policía de Scotland Yard que quien obraba así tenía que tener un conocimiento preciso del funcionamiento de los periódicos. De hecho, pues siempre se ha dicho, los policías que llevaron el tema, sobre todo McNaughton y John Littlechild, que fueron altos cargos de Scotland Yard en la época, tenían el convencimiento, que hicieron público muchos años después, ya jubilados, de que detrás de muchas de las cartas, por supuesto, no se le concede credibilidad a ninguna de ellas, o a casi ninguna, eran 2 periodistas, concretamente Tom Bulling y Frederick Best. Has dicho a las personas que se hacían pasar por él. ¿Hasta Jack el Destripador tenía copycats? Sí, hubo infinidad de ellos. Tienes que pensar que Jack el Destripador, entre comillas, remitió a las agencias de medios y a algunos periódicos de Londres hasta 200 cartas. Algunas de ellas enviadas desde lugares tan remotos como Boston, Estados Unidos, o Limerick, Irlanda, ¿no? De hecho, hasta llegó un momento en que aquello se popularizó de tal manera que, como por salir en los medios o por reírse de los medios, llegaron a pillar hasta 2 amas de casa galesas escribiendo una carta con el nombre de Jack el Destripador, o a un muchacho en Escocia lo sorprendieron también, garabateando una carta que pensaba remitir a los medios con el nombre de Jack el Destripador. ¿Y por qué hacía esto la gente? Porque lejos de ayudar, estaban entorpeciendo la investigación. Es difícil saber. Yo creo que hay algo de eso que se llama el efecto de imitación, ¿no? Cuando una cosa tiene, o un fenómeno social tiene mucha repercusión en los medios, parece como que hay una ola de imitadores que quieren subirse a ese carro. La verdad es que también, además de ese efecto de imitación, hay que pensar que para muchas personas Jack el Destripador era un personaje que combatía la perversión, ¿no? Que de hecho pues como que luchaba contra la prostitución y que operaba de una manera brutal, pero que era una especie de defensor de la moral puritana anglicana. Hubo incluso gente que le dio ese enfoque y que se subió a ese carro. Luego, con los años, hemos podido saber, gracias a los estudiosos, que aunque siempre se dijo que sus 5 víctimas canónicas eran prostitutas, la verdad es que pruebas documentales de que lo fueran solo hay de 2 de ellas. Las otras 3, en principio, no hay nada que demuestre que se dedicaran a este oficio. Nos estás diciendo que por tus investigaciones había personas en la época, en aquel Londres victoriano, en aquellos años 1888, que tildaban o pensaban que Jack el Destripador era un héroe. Yo no diría tanto como una especie de héroe, pero sí como un personaje que era capaz de burlarse de la autoridad policial, ¿no? y de engañar al poder establecido. Pensemos que sus crímenes se producen en Whitechapel, que es un distrito del East End londinense que en aquella época vivía sumido en una
pobreza escalofriante, ¿no? Y en el que había una degradación moral y social muy grande, ¿no? De alguna manera también el personaje de Jack el Destripador y la brutalidad de sus crímenes colocaron a la sociedad victoriana frente al espejo de sus grandes desigualdades y de un capitalismo salvaje que pasaba por encima de todo. De hecho, es que incluso en 1875 el director de un periódico sensacionalista londinense llegó a comprar a una niña para poder montar una serie de reportajes en torno a la degradación moral de los distritos obreros más miserables del Londres de la época. Lo que llama poderosamente la atención, José Manuel, es que la prensa del momento se centró en Jack, pero a la vez estaban actuando otros asesinos. Y digo otros porque sabemos que cuando hablamos del asesino del torso del Támesis eran 2 o 3 personas. Uh-huh. Bueno, yo no conozco el caso del torso del Támesis, pero sí te puedo decir que en el entorno de Whitechapel, desde 1875 hasta finales del siglo XIX, se cometieron infinidad de crímenes. Algunos de ellos escalofriantes. Quiero recordar que solamente unos meses antes un hombre que vivía allí, que tenía unas propiedades, que quedó en la ruina, tuvo que abandonar sus propiedades y no se le ocurrió nada mejor que desenterrar el cadáver de su esposa, a la que había asesinado en secreto hace unos meses, para evitar que el nuevo propietario se los encontrara. El tema es que la cosa le salió muy mal y lo pillaron y acabó en la horca. Pero realmente el tema es que en el Whitechapel de esa época había una violencia contra la mujer o contra lo femenino verdaderamente aterradora, y no era solamente Whitechapel. Hay unos crímenes también famosos de esa época que son los de los doctores Pritchard y no recuerdo ahora mismo el nombre. Si me das un segundo te lo digo. Sí, los doctores Palmer, Smethurst y Pritchard también, que eran unos médicos y que se dedicaron a cometer una serie de crímenes también aterradores en un periodo muy similar. Muchos nombres salieron a la palestra y estuvieron en esa lista de ser Jack el Destripador anteriormente. Hablamos de Walter Sickert, del príncipe Alberto Víctor de Clarence, incluso de Sir Arthur Conan Doyle. Bueno, la figura de Conan Doyle, si me permites que te diga, la figura de Conan Doyle, igual que la figura de Robert Louis Stevenson, Conan Doyle con la creación del personaje de Sherlock Holmes y Stevenson con el Dr. Jekyll, ya están colocando un poco los rasgos identificativos del Destripador, y sin embargo son novelas que aparecen publicadas con anterioridad a los crímenes. Esto es una cosa que muchas veces no se nos ocurre pensar. Yo creo que la prensa asumió los rasgos de los criminales de la literatura y los aplicó a la hora de retratar aquel criminal en sus periódicos. Si lo hemos entendido bien, la figura que todo el mundo tiene o que entiende por Jack el Destripador ya estaba en libros, y lo que hizo la prensa fue cogerlo y ponerlo en la prensa. Sin duda, sin duda. Además es que fíjate que es una cosa curiosísima, porque apenas un año después de que terminaran los crímenes ya se exhibía una figura de cera del criminal en el famoso Museo de Cera de Madame Tussauds. Una cosa que es muy paradójica porque no tenemos ni idea del aspecto que tenía, ¿no? Mientras que un día en los medios era retratado como un hombre moreno, fuertote y más bien bajito, y al día siguiente aparecía como que era un señor espigado, rubio y elegante. En fin, es imposible saber la imagen que tiene. Sin embargo, apenas un año después había una representación de Jack el Destripador en el Museo de Madame Tussauds. Esto es lo más paradójico de un asesino que sin embargo, pues parece ser absolutamente arquetípico, ¿no? Como he dicho antes, el príncipe Alberto Víctor de Clarence o incluso el pintor Walter Sickert estaban en esta lista, pero ¿fue la prensa también la encargada de ponerlos en el punto de mira? Yo creo que no.
Yo creo que no, yo creo que esos nombres surgieron porque las autoridades policiales estaban muy desorientadas y dieron muchos palos de ciego. Yo creo que esos nombres no fue la prensa la que los situó en las coordenadas de las investigaciones. De hecho, pues ninguno de ellos acabó acusado, ni imputado, ni contemplado como un posible autor en términos verdaderamente serios. Además, los especialistas, los riperólogos, sostienen que no se pueden atribuir más de 3 de aquellos crímenes a la misma persona. Es decir, lo más probable es que Jack el Destripador fueran varias personas. Hay una teoría que cada vez va resonando con más fuerza y es que Jack el Destripador no sería una persona, sino serían 2, porque alguien vio a 2 hombres, uno que intentaba sujetar a la víctima y otro que, bueno, pues hacía el corte en el cuello. Es cierto, sí, hay uno de los crímenes que parece que hay testigos que dicen que intervinieron 2 personas en ellos, pero no podemos dar credibilidad prácticamente a ninguna información de la prensa. Primero porque Scotland Yard funcionó con un gran oscurantismo y segundo porque es que incluso el aditamento de la niebla londinense de aquellos días, pues parece ser, según creo que es Sugden, uno de los especialistas en Jack, que sostiene que algunos de los crímenes incluso se cometieron en noches claras en las que no había ni una pizca de niebla. O sea que creo que es un personaje que debemos de poner, por decirlo coloquialmente, muy en remojo. ¿Le interesaba a Scotland Yard, a través de la prensa del momento, hablar de Jack para meterle miedo a la gente? No sé hasta qué punto eso puede ser así. ¿Qué duda cabe que el miedo es una de las herramientas de control social más antiguas que existen? Pero no tengo yo esa sensación. Es más, yo creo que al final el personaje de Jack el Destripador, para lo que sirvió realmente, es para que la sociedad victoriana tomara conciencia de la profunda miseria moral y material que había en la capital del imperio, algo que hasta ese momento no se había atrevido nadie a contemplar o a mirar a la cara, ¿no? De hecho, tienes que pensar que unos años después de que desapareciera el Destripador, empezaron a surgir en Londres una serie de, equivalentes a lo que hoy serían ONGs, ¿no? Organizaciones de gente que se dedicaba pues a ayudar a los más humildes a salir adelante. Antes hablábamos de un héroe, aunque bueno, no sería esa la definición, pero sin duda este cambio en el Whitechapel, en ese distrito marginal del East End de Londres, sí se le puede atribuir a Jack el Destripador. Sí, yo creo que él tuvo, sus crímenes tuvieron un efecto en cierto modo positivo para la sociedad, que tomó conciencia de algo que hasta ese momento no se había atrevido a enfrentar. Y cuando la prensa del momento hablaba de Jack, ¿cómo lo hacía? Es decir, ¿ocultaba datos, disimulaba, intentaba que todo fuera suave? ¿O podríamos asimilarlo un poquito al semanario El Caso, ¿no? Con esas fotos y esas descripciones con detalles de las muertes de las víctimas? Bueno, la prensa siempre fue muy explícita con los crímenes de Jack el Destripador porque pues, por hablar mal y pronto, las vísceras siempre vendieron, ¿no? Y en el sensacionalismo, cuando se habla de los aspectos más oscuros de la personalidad humana, de sexo, de violencia y de cosas por el estilo, eso vendía y sigue vendiendo muchos periódicos. Entonces la prensa fue muy explícita en los detalles. Lo que ocurre es que la mayoría de ellos no estaban sujetos a la menor contrastación, no habían sido comprobados y muchas veces no provenían de fuentes fiables en ningún sentido. Antes has hecho mención a esas cartas y bueno, no eres la única persona que cree que ninguna fue escrita por Jack, pero claro, ¿qué puedes decirnos al respecto de aquella en la que iba acompañada de un trocito de riñón? Y a una de las víctimas precisamente no solo le faltaba esta pieza, sino que es que encajaba perfectamente con la poca o con el poquito trozo que le quedaba. Sí, bueno, pues es que decir que no se le concede credibilidad a ninguna de las 200 cartas tal vez es muy arriesgado. Ni siquiera los riperólogos se atreven a llegar tan lejos. Lo que los riperólogos sostienen, y yo después de haber leído pues algunas cosas creo que estoy de acuerdo con ellos, es que la inmensa mayoría de esas cartas eran fabricaciones. Es posible que quizá algún criminal que cometió alguno de los crímenes, pues sí, efectivamente mandara un pedazo de un riñón humano
a los medios, pero es excepcional. Hay algunas cartas, de todas formas, de las que mandó Jack el Destripador, entre comillas, a los medios, que son muy inquietantes. Es decir, alguna puntualmente quizá sí es de su autoría, pero de una manera muy excepcional. Y a título personal, ¿tú crees que, por ejemplo, Jack el Destripador, viendo todo lo que estaban contando de él en la prensa, tanto para bien como para mal, se estaba regocijando, estaba disfrutando con ello? Yo pienso que algunos de los autores de los crímenes evidentemente se regodeó cuando vio el impacto que todo aquello tenía en la prensa. Lo que hay que pensar también es que las personas que cometieron estos crímenes probablemente estaban desequilibradas, porque son crímenes de una violencia extraordinaria a mujeres que por lo demás pues tampoco habían matado a nadie, además de ser muy humildes y vivir en unas condiciones terribles, o de dedicarse a la prostitución. Si efectivamente un par de ellas lo hacía, pues no merecían tampoco morir en unas condiciones tan horrorosas. Meterse en la cabeza de un psicópata es complicado. Es cierto que los psicópatas tienen una cierta tendencia a ser narcisistas. En este sentido, pues no cabe descartar que alguno de los autores de los crímenes se lo pasara muy bien viéndolo todo en los periódicos. ¿En qué momento, José Manuel, la prensa empieza a hablar de Jack? Es decir, ¿automáticamente después del primer asesinato o tienen que pasar un tiempo? Bueno, los crímenes en Whitechapel, que eran bastante frecuentes, de hecho yo creo recordar que solamente en el año en que Jack comete los suyos, entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre de 1888, solamente en ese año en Whitechapel se cometen, me parece que 11 crímenes que se le llegan a atribuir a él. Pues la violencia tenía mucho sitio en los medios de comunicación de la época, y enseguida se empieza a hablar de los crímenes de Jack, por supuesto. Lo que ocurre es que el nombre, el apelativo Jack el Destripador, no aparece hasta que se comete el segundo. El primero de los crímenes se le llamaba delantal de cuero, o se referían a él como el perturbado de Whitechapel, o algo por el estilo. No recuerdo exactamente. Pero sí te puedo asegurar que el nombre de Jack el Destripador aparece a raíz del segundo crimen, que creo recordar que es el de Annie Chapman. Bueno, si seguimos especulando, podríamos decir que incluso mataba por salir en la prensa, ¿no? Porque a lo mejor si esta no le hubiera dado tanto bombo, él a lo mejor pues se habría quedado un poquito más rezagado. Bueno, hubo periodistas, creo recordar algún periodista del Evening Standard, creo que era, o del Referee, creo que era George Sims, ya lo advirtió en una de sus columnas publicada además en ese periodo durante los crímenes. Ya lo advertía, ¿no? Que tanta presencia mediática de la violencia de Jack en los periódicos podía producir un efecto de fascinación, ¿no? Y un deseo de imitar, como que de alguna manera aquello podía afectar un poco a la conciencia pública, y yo creo que de hecho lo hizo, ¿no? Hubo una ola de terror en Londres terrible, ¿no? Y incluso quiero recordar que a Jack el Destripador le llegaron a atribuir un crimen en 1891, o sea, 3 años después de que se diera su trabajo por finiquitado, ¿no? Yo creo que a Scotland Yard le debió de correr una gota de sudor frío por la espalda cuando en 1891 se volvieron a encontrar con un crimen de unas características muy similares, y que de hecho algunas fuentes pues le siguen atribuyendo a Jack o a alguna de las personas que contribuyó a la creación de este mito, que para mí desde luego es una creación de los medios de comunicación, es una especie de leyenda urbana. Y dentro de esta leyenda urbana, ¿alguna vez algún periodista se atrevió a poner en uno de estos reportajes un nombre y decir, este es Jack el Destripador? No me consta que se hicieran acusaciones directas, pero sí es verdad que, bueno, tú supongo que lo sabes también, que enseguida se señaló a una serie de personas cuyos nombres no recuerdo, habría varios de ellos, creo que recordar que uno era un ciudadano ruso, había varias personas que las autoridades barajaban, pero yo creo que no llegó a haber nunca acusaciones directas. La prensa se hizo eco de la manera que pudo de la información que dejaba pasar Scotland Yard, que ya te digo que era muy poquita. De hecho, yo creo que el oscurantismo de Scotland Yard contribuyó mucho a
a que la prensa publicara muchas cosas que en muchos casos no tenían el menor sostén fáctico. Y de repente, la gallina de los huevos de oro, este personaje que estaba haciendo que los periódicos se vendieran por cientos de miles, desaparece. ¿Qué ocurre entonces? Pues desde el punto de vista de los medios de comunicación parece que también los crímenes de Jack, o el personaje de Jack, en un momento determinado deja de vender. Es algo curioso cuando lees a Keith Stewart o a Evans o a Sugden, te sorprende mucho observar que parece ser que en un momento determinado pues como que los crímenes dejaron de vender periódicos, ¿no? Y que había que inventarse otra cosa porque aquello había dejado de tener tirón. De hecho, ahí están las figuras que hemos mencionado antes de dos periodistas, de Tom Bulling y de Frederick Best, sobre todo Tom Bulling, que probablemente fue el responsable de la mayoría de las cartas y que mantuvo vivo al personaje mientras vendió periódicos. En un momento determinado dejó de ser tan rentable y los periódicos pasaron a otra cosa, ¿no? Yo creo que hoy pasa algo parecido, ahora mismo, pero ya sé que a lo mejor la comparación es un poquito desafortunada, pero es como con el tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Ahora estamos todos pegados a la televisión, pero a lo mejor dentro de un mes ya, pues, todo ya no nos llama tanto la atención, ¿no? Nuestro umbral de atención o nuestro umbral de preocupación ante una cosa tan grave como esto, pues parece que se agota, ¿no? Y necesitamos otra cosa para que mantenernos entretenidos frente a la televisión. Todo lo que estés escuchando es tan solo un aperitivo de lo que podéis encontrar dentro de Esto no estaba en mi libro de historia del periodismo. Pero José Manuel, además de evidentemente encontrar a Jack el Destripador, ¿qué más vamos a encontrar dentro de este libro? Bueno, el libro fue un encargo de Almuzara, de la editorial Almuzara, a raíz de la publicación de mi ensayo anterior, y eso no estaba, y si la historia nos miente. Y yo creo que lo que me plantearon desde Almuzara pues escribir una especie de historia alternativa de los medios de comunicación, ¿no? De las pifias, de la historia de los medios de la comunicación social, una especie de historia de una cara B, ¿no? En que puedes pues encontrar muchas cosas curiosas como y poco estudiadas, ¿no? Como pues la relación del Ku Klux Klan con los periódicos en Estados Unidos y cómo operaban estos matones, ¿no? Con los periodistas, la posibilidad de que Gutenberg no hubiera inventado la imprenta. La prensa victoriana ocupa varios capítulos del libro porque verdaderamente es un delirio, es interesantísimo, es una auténtica parada de monstruos, y muchas cosas más, el antisemitismo en la prensa española, o incluso el caso terrible del primer suicidio en directo de una presentadora de televisión, ¿no? El caso de Christine Chabak. Yo creo que si tienes interés por saber cosas que no te va a contar todo el mundo sobre los medios de comunicación, pues el libro te puede interesar y te puede parecer entretenido. Hablando de pifias, quizá la prensa de aquel Londres victoriano, metiendo la pata, fuera la culpable de que no se atrapara a Jack, ya que quizá estaría viendo en esas publicaciones por dónde iba la investigación. No cabe duda de que la prensa no operó con los modos de hacer de la deontología actual de los medios de comunicación. En esa medida yo creo que más que dar pistas a Jack, lo que hizo la prensa fue confundir a la policía, ¿no? De allí pues llegaba un periodista al escenario de un crimen y a cualquiera que se encontraba por allí pues le contaba una película y la publicaba sin mayor contrastación. Como Scotland Yard no estaba dispuesto a soltar prenda y a decir nada, pues los periodistas tenían que buscarse las habichuelas y preguntarle a quien pudieran y montar sus informaciones con lo que hubiera, y si no había pues se lo inventaban. José Manuel, para todos aquellos que quieran adquirir tu libro, ¿dónde pueden hacerlo? Pues está en un montón de librerías, porque gracias a Dios parece que Almuzara tiene una buena distribuidora, y también se puede adquirir en la web de la editorial en formato de ebook. José Manuel, un abrazo y hasta la próxima. 20 puertas hacia el más allá. Un estudio de lugares es el último trabajo literario del investigador de lo paranormal Jorge Ríos.
Conoce la historia y los misterios que habitan dentro de algunas edificaciones tildadas de malditas o encantadas de nuestra geografía. Algunas populares, otras desconocidas, pero todas guardan infinidad de secretos para quien desee conocerlas y visitarlas. 20 puertas hacia el más allá. Un estudio de lugares escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM. Radio Playa Daro. Con Jorge Ríos. ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo. Las tendencias van y vienen, pero lo importante es encontrar tu estilo. Por eso en Verde Limón Palamós trabajamos cada día con ese objetivo. Visita nuestra tienda de moda situada en la Plaza dels Arbres número 1 en Palamós y te asesoraremos para conseguir tu mejor esencia. Nuestro horario es de 10 a 13:30 y de 17 a 20:30, de lunes a sábado. Y nuestro teléfono de contacto es el 972 600832.